Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos han podido sentir su presencia? Él ya está aquí en este lugar. Amén. ¿Cuántos están preparados para la palabra? ¿Cuántos están preparados para la palabra? Amén. ¿Cuántos vinieron a la mesa del Señor a compartir el pan del Señor? Gloria a Dios. Que tu sed y tu hambre se sacien en este lugar. Vamos a la palabra, sí. Está en 2 de Timoteo 2:3. Escuche lo que dice la palabra. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que te tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias porque tu presencia está aquí en este lugar. Sean tus palabras, Señor, en esta noche. Y así como dice tu palabra, Señor, hoy tomamos esta palabra. Que tú nos des entendimiento en todo, Señor. Que así como dice tu palabra, Señor, que tú nos bendijiste con toda bendición del cielo. Que venga sobre nuestras vidas el entendimiento, el conocimiento, sabiduría, inteligencia. Señor, que podamos ser tierra fértil en este lugar, donde caiga la semilla y dé fruto al 100%, Señor. Trae convicción, Papá del cielo, y seas tú ministrando los corazones a través de tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Espíritu Santo. Escucha, iglesia. Qué tremendo aquí que Pablo, estando en la cárcel, diga, tú pues sufre penalidades. Qué linda noticia que nos trae. Tú debes sufrir penalidades. Nos hubiese sido más fácil que nos diga el Señor, si tú estás en el camino nada te va a pasar, como dice siempre, pero te pasan o no te pasan cosas. Lo que te dice Él que nada te va a pasar es porque van a venir cosas a tu vida, pero Él te va a librar de todo. Amén. Sufrir penalidades. Dios te dijo que sería fácil. No. Escuche lo que dice Romanos 8:36. Dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos con todo como ovejas al matadero, contados como ovejas al matadero. Todos los días de nuestras vidas. Porque sabemos que tu adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no anda buscando a aquellos que están comiendo de su mano. El diablo está buscando a los escogidos de Dios. Es por eso que en este tiempo muchos se van a enfriar. Muchos van a dejar de creer. Muchos van a querer dejar de congregarse y creer que vas a poder luchar con tus fuerzas. Pero hoy el Señor te va a demostrar muchas cosas. Amén. Jesús también dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas te librará el Señor. De todas, confiad, porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Lo dijo alguien que sufrió penalidades por ti y por mí. Lo dijo alguien que pasó por muchas circunstancias, sufrió penalidades, pero él salió aprobado delante de Dios. Y Pablo en la cárcel estaba escribiendo: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que te tomó por soldado. Wow. ¿Quién hizo la convocatoria? El Señor. Tú formas parte de su ejército. No seas un desertor. Entonces, escuchen, hay muchos que están desertando en este tiempo. Eso es lo que el Señor me decía. ¿Y tú te alistas en este tiempo
Te preparas para formar parte de ese ejército donde Dios te ha convocado, porque aquí dice su palabra que Él te tomó por soldado. Y Él no toma a cualquiera. Y Dios da las peores batallas a sus mejores soldados. ¿Y qué parte de soldado formas tú? De aquellos que se alistan para la guerra todos los días, de aquellos que están queriendo desertar, o de aquellos que tú miras que ya han desertado, porque se ve que muchos han desertado. Dios los tomó, pero no quisieron ser soldados de Jesucristo. Y escuchen, ¿te alistas en este tiempo para pelear la buena batalla como peleaba Pablo? ¿O serás un desertor más que se deja vencer? Hay muchos que hacen alianza con el diablo. Escuchen, iglesia. En este tiempo hay muchos que están haciendo alianzas con el enemigo. Tú formas parte del pueblo de Dios, del ejército de Dios. Pero hay un ejército contrario que pelea todos los días contigo y con la iglesia. Pero tenemos promesas, tenemos palabras, que ninguna arma forjada del enemigo prosperará contra nuestras vidas. A lo contrario del enemigo, nosotros tenemos promesas. El enemigo ya está vencido, pero no lo has entendido todavía. Porque si tú lo hubieses entendido, vivirías siempre alistado para la guerra todos los días. Pero aquí el Señor me mostraba que muchos hacen alianza con el enemigo. ¿Cómo es eso, pastora? Con cada cosa que viene usted. Escuchen lo que te voy a decir. No solo hacen alianza, sino que se acostumbran a vivir con él. Lo que domina tu hogar, lo que domina tu vida, lo que domina tu matrimonio, tu familia, lo que domina ahí, que hace muchos años que está ahí, ese es el enemigo. Y has aprendido a convivir con él. Hiciste alianza con él. Te acostumbraste a vivir con él. Formas parte del ejército de Dios. ¿Y qué hacen los enemigos en tu vida y en tu casa? Tenemos cosas que no son de Dios. ¿Por qué si formamos parte del ejército de Dios? Es porque en este tiempo tienes que alistarte para sacar las cosas del enemigo de tu vida, de tu casa y de tu familia. Pero te tienes que cansar de haber vivido con él. Te tienes que haber cansado, pero ¿sabes por qué no te cansas? Porque te acostumbraste. El enemigo vive cómodo sentado en tu casa, tú no lo ves. Porque si aprenderías a ver, verías a legiones de demonios sentados en tu mesa, andando por tu casa, peleando, peleas, cosas que todavía no puedes sacar de tu vida y no has podido convertir a tu familia y andan ahí como si nada. Pero ¿qué haces tú si Dios necesita uno? Y escuchen, porque esto es lo que una vez enseñé. Esto, hacer alianza con el enemigo, acostumbrarte a vivir en la ruina, en la miseria en tu casa, acostumbrarte a que te sea cotidiano levantarte y pelear con alguien. Ya estoy acostumbrado. Que tu hijo siga en lo mismo y no cambie nada en tu vida, que tu matrimonio siga igual, que tu familia siga igual de años, porque te acostumbraste, hiciste alianza con el enemigo. Y eso se llama el famoso síndrome de Estocolmo. ¿Alguien sabe de esto? El síndrome de Estocolmo, lo vas a escuchar por ahí, es que dice que unos hombres entraron a robar un banco. Y dice que mientras robaron un banco, había mucha gente dentro de ese banco, las cuales los secuestraron. Y estuvieron 6 días en ese banco. Y los de afuera, los familiares, afligidos, pensando que podía morir alguno, que corrían peligros. Pero después de los 6 días, estos ladrones se entregan. Y cuando salen los rehenes, salieron todos contentos.
Y les preguntaron por qué estaban contentos y después de haber pasado esta situación difícil. Porque durante esos 6 días se hicieron amigos de los secuestradores. Como muchas veces te haces amigo en tu casa de los enemigos. Y es por eso que ya te da lo mismo. Ya no tienes en qué luchar, no quieres luchar. Dejas de ser un soldado de Jesucristo. Síndrome de Estocolmo. Ellos fueron a la cárcel y dice que algunos le mandaban cartas. Se hicieron amigos. Amigos de los enemigos. Y dice que los psicólogos no podían entender cómo es posible que no hayan entendido que en todo momento estuvieron en una situación de peligro. Pero ellos dicen que no lo tomaron así, sino que en realidad se sintieron cómodos y se acostumbraron. Y así hay muchos que se sienten cómodos y se han acostumbrado a vivir así. Escuchen, porque esto no es cualquier cosa. Esto lo hizo el pueblo desde un principio. Y lo sigue haciendo el enemigo todavía en la iglesia. En Éxodo 14, escuche lo que dice. Y esto es tremendo. ¿Por qué te digo? Vas a entender por qué te lo digo y por qué Dios me dio esta cita bíblica. Éxodo 14, 1 dice su palabra. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y que acampen delante de Piairot. Me detengo un momento ahí. Piairot quiere decir puerta a la libertad. Pero ¿cómo podía ser una puerta a la libertad si Piairot era el desierto donde habían acampado y estaba el Mar Rojo? En donde el pueblo en realidad se tuvo que detener porque no había salida. No había para dónde escaparse y venía el faraón con sus enemigos. ¿Cómo es que pudo ser una puerta de libertad? Y para el pueblo de Dios en ese momento no lo vieron así porque estaban carnales, porque se vivían quejando, vivían murmurando y no vieron lo que Dios quería hacer, sino que en vez de ver la puerta de libertad, vieron un callejón sin salida. Como muchas veces Dios te manda alguna situación en tu vida y no lo ves como que Dios hace todo para bien. No lo ves como que Dios quiere hacer algo en tu vida, sino que ves un callejón sin salida y empiezas a dispararte para cualquier lado. Aquí el pueblo lo primero que empezó a hacer es a murmurar y a quejarse. Porque habían hecho alianza con el enemigo. Se habían acostumbrado el síndrome de Estocolmo y decían, cuando sabía que Dios les daba la libertad, los había libertado, ellos decían, mejor hubiéramos sido Egipto. Mejor seguiría como estaba. Mejor hubiera seguido en el alcohol, mejor hubiera seguido en esto, me iba bien. Claro, el diablo no te iba a hacer nada porque te estaba comiendo de la mano. Pero cuando vienes al camino de Dios, se te hace todo difícil y te cuesta y quieres desertar como soldado. Pero Dios ya te dijo, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Porque el que te convocó no es cualquiera. El que te convocó es el que ya venció. Y si Él venció, no tienes para perder, iglesia. Sientes que pierdes, porque eso es lo que el diablo te quiere hacer creer. Pero tienes que entender que formas parte del ejército campeón. Y el enemigo ya está vencido. Lo que pasa es que te toca a ti vencerlo, sufriendo penalidades como un buen soldado de Jesucristo, alistándote todos los días para entrar al campo de batalla. Los soldados pelean, pero antes de pelearse tienen una preparación. Y tú te preparas, tú oras, te revistes con las armaduras que Dios te dio. Por eso te hace daño el enemigo. Por eso te duele. Por eso te desanimas. Porque no estás revestido de las armaduras de Dios.
como un buen soldado de Jesucristo. Y escuchen, había llegado para ahí, para que Dios mismo, y muchas veces aquí voy a sacar un dicho: el diablo se las tiene conmigo. Y todo el diablo. Y aquí yo te voy a demostrar que todo es permitido por Dios. Aquí el faraón, escuche, los había soltado, pero Dios mismo lo había llevado a ese callejón sin salida. Dios mismo, porque quería probar lo que había en el corazón de cada uno. Como cada vez que pasas una prueba, como cada vez que te sientes desanimado en un callejón sin salida, es Dios probando tu corazón. Es Dios probándote si realmente sos un buen soldado de Jesucristo. Y escuchen, porque aunque Dios sabía que esto implicaría las cosas que iban a suceder y lo que tendrían que enfrentar, dice que Dios los había llevado para ahí para fortalecerlos en la fe. Pero ellos no lo vieron así. Y cuando tú pasas por una circunstancia difícil, ay, Dios me ha abandonado, Dios ya no está conmigo, y te entró el desánimo, hiciste alianza con el enemigo, le diste la mano al desánimo, a la depresión, al enfriamiento, y haces alianza con el enemigo. O mírate cómo estás. ¿Estás alegre? ¿Estás gozoso? Uno solo se ríe allá al fondo. Porque cuando estás con esa cara triste, estás haciendo alianza con el enemigo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Amén. Dios mismo lo había llevado. Y escuchen, ¿por qué te digo esto? Dice su palabra en el 14:3: porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo, dijo Dios, endureceré el corazón del Faraón para que los siga. ¿Quién mandó a los enemigos que los siga el pueblo? Dios. Dios endureció el corazón del faraón para que lo siga. Ay, Señor, Dios es malo. No, Dios va a usar todos los recursos para fortalecerte en la fe, para forjarte un buen soldado. Porque aquí dice que Dios mismo endureció el corazón del faraón para que lo siga. Y dice que Dios ya sabía que el faraón iba a decir: ya los tengo encerrados. El desierto los encerró. A Dios le falló, me imagino diciéndole al faraón. A Dios le falló. Los llevó por un lugar y justo los puso para que yo los mate a todos. Y muchas veces así el enemigo actúa en tu vida. Te ve deprimido, te ve desanimado y el enemigo dice: ya lo tengo. Pero tienes que darte una cosa, entender una cosa, que en ese callejón sin salida Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Y es por eso que te digo que muchas veces le echamos la culpa al diablo, porque tienes que entender, iglesia, que todo es permitido por Dios, porque Dios cuando pone la prueba es porque Dios te está probando. Oseas 2:4 dice su palabra que el Espíritu Santo, Él mismo te llevará al desierto para probar lo que hay en tu corazón. Y en medio de toda esa multitud del pueblo había muchos desertores en ese lugar. Y espero que no haya ninguno aquí, porque los desertores decían: ¿para qué vengo a la iglesia? Mejor me hubiera quedado en casa. Mejor me iba antes cuando estaba en el mundo. Desertores. Y escuchen, porque ahí cuando dice: porque el faraón dirá a los hijos de Israel:
están encerrados en la tierra, el desierto los ha encerrado. Eso dice el enemigo muchas veces cuando estás desanimado, pero Dios aún así tiene el control de tu vida, porque tú eres un soldado que forma parte de su ejército. Pero ¿por qué Dios hizo esto, pastora? Muchas veces cuando te sientes en ese callejón sin salida y sientes que Dios mismo muchas veces mueve el avispero y te siguen así como dio la orden que lo siguieran, te siguen las avispas y no sabes para dónde disparar y encima por ahí permite que te piquen varias. Es Dios mismo enviando las avispas a tu vida. ¿Saben por qué, iglesia? Pregunte por qué. Porque cuando te asedian los enemigos, vas a reconocer que aunque estés en un callejón sin salida, Dios es tu única salida. Y tu única salida es clamar. Porque muchas veces andas tranquilo, no haces nada, porque los enemigos te andan por ahí, son amigos tuyos, te palman en el hombro y andan en tu casa cómodos. Pero cuando sientes que se manifiesta, cuando viene la enfermedad, cuando vienen los problemas, cuando vienen cosas graves a tu casa, ahí tienes necesidad de orar. Ahí busca la salida que es Dios. Como si Dios fuera una opción que guardas en un cajón y lo vuelves a guardar solamente cuando lo necesitas. No es Dios una opción. Dios es tu única salida. Y si tú eres un soldado, debes alistarte todos los días. Porque dice que el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar todos los días. Él no duerme, tú sí duermes. Y por eso estás en depresión. Por eso estás desanimado. Por eso te has enfriado. Y escuchen, porque siento que aquí hay muchos que les está agarrando el síndrome de Estocolmo. Siento como que te has desanimado y estás haciendo alianza con tus enemigos y ya no quieres venir como venías antes a la iglesia. Entiende que Dios es tu única salida. No esperes que Dios mueva el avispero porque te van a doler las picaduras. Dios los había liberado, pero ellos se empecinaron en seguir siendo rehenes y hacer amistad con el enemigo. Y hay muchos a los que Dios ya libertó y están con el síndrome de Estocolmo. Y hay muchos a los que ya llevó a Egipto. Desertaron. Hay muchos que desertaron. Escuchen. Y espero que no estés con esos síntomas, porque serás un soldado más que está a punto de desertar. Y volvemos ahí a 2 de Timoteo 2:15, 2:5. Escuche lo que dice el 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En otra versión dice: el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. ¿Y cuál es el reglamento? ¿Cuál es tu reglamento? La palabra de Dios. Ese es tu reglamento. Y aquí dice que ningún atleta es coronado si no lucha legítimamente. Y tú tienes que aprender a luchar con el arma que Dios te dio, y es la palabra de Dios. Ese es tu reglamento. Si tú infringes una de estas leyes, ya eres un desertor del ejército de Dios. Si tú infringes una de estas leyes, ya no eres un atleta que corre legítimamente. Mire, le enseñaba a mi esposo, había visto un testimonio, no sé si alguien lo conoce, a Ben Johnson. ¿Alguien lo conoce? Era un corredor, tenía el talento,
tenía la preparación, corrió en las Olimpiadas de Seúl y dice que batió un récord de 9.7, creo que es. Y todos lo admiraban y lo elogiaban. Pero ese triunfo que tuvo en un minuto, ese momento de gloria, se le vino abajo en 2 horas. Porque le hicieron el doping y le encontraron positivo. Y perdió el oro. Y si nosotros hacemos trampa en el camino del Señor, infringimos la ley, corremos ilegítimamente, perdemos la corona que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Pierdes el premio mayor. Pierdes mucho, iglesia. Este corredor dice que se entrenó mucho tiempo. ¿De qué le sirvió un minuto de gloria si tarde o temprano todo se le vendría abajo? Y Dios te llamó como soldado. Y Dios te dio los reglamentos. Dios te dio el armamento. Dios te dio cómo vencer. Dios te dio cómo seguir tu camino, cómo mover todo lo que es malo de tu vida. Pero sigues como un desertor. Sigues como en el síndrome de Estocolmo, haciendo alianza con el enemigo. Pero ya es tiempo de que te entiendas de que tú eres un soldado que está del lado del campeón, aquel que ya venció, y que este es el reglamento donde dice: revístete de toda armadura celestial, porque es el tiempo, iglesia, que cuando venga el enemigo te encuentre de pie, te encuentre del lado de aquel de que ya venció. Pero muchas veces no lo has entendido. Es por eso que sigues en la misma inconstancia en tu vida. Y el reglamento es la palabra de Dios. Y su palabra, así cuando viene el enemigo, no luches con tus fuerzas, te vas a cansar. Y sé que hay muchos que están cansados aquí porque han luchado con sus fuerzas, han luchado con sus palabras, han luchado como han querido, fuera del reglamento de Dios. Cuando tienes la palabra, que la palabra es como espada de doble filo, es más valiosa que el oro, es más dulce que la miel, es como martillo que golpea el corazón y rompe los corazones más duros. Ah, no, pero yo, pastora, prefiero darle duro a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo. Ilegítimamente. Bueno, yo lo hice un tiempo, me funcionó un poquito, pero ya no. Ahora le doy con la palabra. Ahora le doy con la palabra. Amén. Amén. Escuchen. Escuchen. Este corredor tenía el talento. Tenía todo. Y tú tienes el talento. Lo tienes todo. Pero él fracasó. Y aquí dice su palabra que yo puedo tener el mejor talento. Puedo ser el mejor cantor, el mejor danzor, el mejor predicador. Pero si no tengo amor, yo no soy nada. No soy nada. Y dice su palabra, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Y qué estás haciendo vos? Ah, no, yo estoy esperando que Dios haga la obra. ¿Y qué estás haciendo vos? ¿Trabajaste la tierra? ¿Pusiste la semilla? Puede ser que lo hayas hecho porque has orado una vez. Pero esa planta necesita agua todos los días. Si no, no saldrá la planta y nunca dará los frutos. Y tú quieres, que mi esposo cambie, que mi familia cambie, y no oras. Te gusta tener a los enemigos en tu casa y no haces nada. Bueno, es que no se le puede decir nada. Alianza con los enemigos, cánsate de eso.
cánsate de vivir como has vivido. Porque aquí dice que el labrador dice que trabaja la tierra, pone la semilla y espera con paciencia que eso que tanto sacrificio te costó, orar y clamar por esa persona, no seas impaciente, porque sí o sí va a dar fruto. Y dice su palabra que primero debes trabajar y luego sí vas a participar de los frutos. Iglesia, yo no sé si has tomado en cuenta de lo que Dios te ha dado. Mire, el labrador debe trabajar primero. Y tú sabes cómo estás trabajando para Dios. Tú sabes cómo estás orando por tu familia. Si eres constante o inconstante. Si tú estás en el ejército un tiempo y otro tiempo desertas. Un tiempo te alistas, te sientes que vas a derribar leones y otro tiempo te sacas las armaduras y el diablo te da duro. Porque viene Dios y mueve el avispero, te atacan todos y dicen, no, ya no puedo más. Miren, trabaja. El otro día estábamos con mi esposo y tenemos un paraíso. Digo, yo lo voy a sacar de ese paraíso, digo, y voy a poner una palmera. Y hay un michi ahí de vecino. ¿Cómo va a sacar semejante paraíso? Me decía. ¿Y ahora qué va a poner? Kelly le estaba pues. Y estuve como, ¿cuántos días? Como 2 días estamos para voltearse ese paraíso hasta que lo sacamos. Y él estaba a la expectativa de qué iba a poner ahí, qué iba a plantar. Y me fui al fondo y traje una palmerita así chiquitita. Y vengo y dice, semejante paraíso sacó y ese pozo que quedó para esa palmerita. Impaciente, le digo. Porque yo la veo chiquita, pero pronto la voy a ver grande. Así es la oración del justo. Lo que otros ven pequeño, tú lo ves grande por fe. Porque sabes a quién le sirves. Porque sabes de qué parte del ejército estás formando. Lo que otros ven pequeño, lo que otros no ven, tú lo ves. Así como el siervo que decía, yo veo los enemigos. Pero Eliseo le dijo que le caiga el velo para que yo vea cómo ven. Y que te caiga el velo para que tú comiences a ver como yo veo. Cuando yo veía todo mal, yo dije, no, aquí se termina todo. Aquí esta casa es de Jesucristo. Y todo comenzó a cambiar. Y es por eso que te digo que hiciste alianza con el enemigo. Pero es el tiempo que le digas, se corta toda alianza. Porque con el único que hago alianza es con Jehová Sabaoth, el dueño del ejército celestial. El único que ha vencido y con el único con el que yo voy a vencer. Aleluya. Aleluya. Escucha, iglesia, yo sé que no es fácil. Su palabra lo dice. Tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y Dios está listando su ejército. Porque sabes que Satanás anda buscando a muchos porque le queda poco tiempo. Pero que te encuentre luchando, que te encuentre peleando. Y yo sé muy bien que vas a ver la victoria. Ponte de pie, iglesia. Escúchate, dejo esta palabra. 2 Corintios 4:8. Y el Señor te dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Porque Dios te dijo que no sería fácil. Te dijo en Mateo 5 las bienaventuranzas. Bienaventurado esto, bienaventurado aquello.
el que está en el reino del Señor. Pero al final dice: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen o persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero ustedes, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La persecución fue, es y seguirá siendo. Pero viene el tiempo, iglesia, que aquel que se fue vendrá por ti y te hará ver que Él ya ha vencido por ti, pero que te encuentre de pie, que te encuentre luchando. Sé que muchas son tus aflicciones. Sé que te sientes en este lugar y sientes paz y te llenas de gozo al escuchar su palabra. Y vas a tu casa y hay una triste realidad que te está esperando. Hay cosas que tú quieres sacar de tu hogar, pero no puedes, porque has peleado con tus fuerzas. Porque hoy el Señor te dice: si formas parte de mi ejército, no tienes manera de perder, iglesia. Solamente tienes que luchar con las armaduras que Dios te ha dado, legítimamente, como un buen soldado de Jesucristo. Levanta tus manos. Levanta tus manos, porque es preciso que vas a padecer muchas veces muchas cosas, pero sabes que al final del camino Dios ha preparado esa corona para ti. Si luchas legítimamente, si luchas con la palabra de Dios, si luchas con el enemigo, el que oprime tu vida, el que está muchas veces en tu hogar, aquel no es difícil de sacarlo, porque Dios necesita uno. Dios necesita uno que se pare en la brecha y declare que hasta aquí llegó las cosas del enemigo. Que tuviste el síndrome de Estocolmo porque hiciste alianza con el enemigo, permitiste que haya peleas, contienda, cosas que a Dios no le agradan en tu hogar. Pero hoy es el tiempo que te levantes y le digas, así con la autoridad que tú dejaste entrar todas esas cosas, es con la misma autoridad que tú vas a sacar de ese lugar. Toma toda autoridad en tu hogar, iglesia. Hay poder, no en tu nombre ni en tus palabras. Hay poder en la palabra de Dios y en el nombre de Jesús. Es con eso que tú vas a vencer. Y siento que el vencedor está aquí en este lugar. Y Él te hizo más que vencedor por aquel que te amó. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Hermosa palabra. Tome haciendo un ratito. Amén. Linda palabra de Marcia.